Bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Que la luz y el amor siempre esté sostenida en cada uno de sus pensamientos, palabras, acciones. Muchas gracias por acompañarme en una clase más de metafísica en línea. Les doy la bienvenida el día de hoy. Yo soy Olquín Quetzal y voy a estar compartiendo con ustedes un tema llamado el regreso a la nueva edad dorada. En este curso vamos a tomar diferentes aspectos que se manejan dentro de la metafísica, pero que es importante comprenderlos, es importante que vayamos profundizando cada vez más en toda esta información y sabiduría metafísica que ha sido dada desde hace mucho tiempo para la humanidad. Y es importante que conozcamos cada uno de los detalles, pero sobre todo saber cuál es nuestra misión por la cual estamos en este planeta Tierra y hacia dónde tenemos que ir. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes que debemos de considerar hoy en día para poder regresar a unos estados de plenitud, de paz y de bienestar en nuestras vidas. Y vamos a comenzar haciendo comprensión de qué fue lo que hemos realizado y vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Si bien primero quiero que entiendas que la humanidad que tú conoces, esta humanidad en la que nosotros estamos trabajando, todos los que estamos vivos en este planeta Tierra en la actualidad, somos parte de una raza, de una de tantas que han existido. Tantas, te estoy hablando aproximadamente de 6. Estamos en la sexta raza o somos parte de esta sexta raza. Pero quiero explicarte un poquito por qué es crucial e importante conocer esta información. Primero quiero que entiendas que todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos años no es algo que sea solamente hecho por los humanos recientes, sino que tenemos una historia mucho más atrás. Pero la primera historia, la más hermosa que quiero contarles, es aquella en donde existió una edad dorada, donde el cielo se vivía aquí en la tierra, en donde el cielo se manifestaba en todo momento en nuestro ser y en nuestro planeta. Esto quiere decir que entonces el concepto de un cielo superior al que vamos a ir cuando tú trasciendes, cuando tú desencarnas, está fuera del contexto metafísico, ese espacio físico realmente no es, el cielo realmente existe, pero este cielo existe siempre y cuando tú te encuentres vibrando lo más alto posible. Es decir, cuando el ser humano se encuentra pensando, actuando, cuando se encuentra desarrollando una forma de vida totalmente positiva, cuando todo lo que es en su interior y en su exterior es positivo, es entonces cuando el ser humano está viviendo realmente el cielo. Y ese cielo lo vamos a vivir cuantas veces queramos, siempre y cuando sostengamos y mantengamos la forma de trabajo y la forma de vivir en este planeta Tierra. Cuando tú estás vibrando en esos aspectos, no hay nada que modifique esa vibración en tu vida. Y tal era el caso que en aquellos entonces, hace miles de años, cuando llegó la primera raza a la Tierra, era donde existió la primera edad dorada y donde se manifestaba el cielo aquí en la Tierra. Todos los seres humanos en aquel entonces vibraban en este estado de conciencia llamado cielo,
pues el cielo como tal es un estado de conciencia, más que un estado físico o un lugar en donde vayamos a ir o un lugar en donde solo se encuentre la luz y el amor. Ese cielo es un estado de conciencia y que realmente cuando tú vives en ese estado de conciencia, tu ser, al vibrar, al pensar, al actuar, al estar en un estado positivo y armónico, no permite que entre ninguna frecuencia diferente, como odio, como enojo, como rencor, no existe. Así que cuando la humanidad, después de estas primeras razas que realmente vivieron en esta edad dorada y que manifestaron la conciencia del cielo, cuando esto sucedió fue porque realmente sostenían este concepto, ese estado de conciencia, y no permitían que la vibración entrara y que se gobernara su ser a través del ego. Y pues si esto sucedió fue porque tenían algo que les ayudaba a soportar esta conciencia. Esto que les ayudaba eran las leyes universales y los 7 rayos. Es decir, ellos aprendieron desde su formación que tenían que vibrar en estos aspectos. Y déjame explicarte un poquito esto. Cuando nosotros fuimos creados, es decir, nuestra chispa divina salió del corazón de Dios. Imagínense que del corazón de Dios, de una fuente de energía y de luz, tomaron las más de 60,000 millones de chispas que llegaban aquí a la tierra. Las tomaron una a una. Desde ahí, nuestro concepto o nuestra creación es parte de esa creación divina. Por eso se dice que somos a imagen y semejanza de Dios, porque somos hechos de su ser. Imagínate que cuando tú en algún momento en tu piel, ¿sí?, por alguna situación como es exposición al sol, tu piel se llega a lo que se llama que se quema o se broncea. Cuando esto sucede, la primera capa, ¿no?, tiende a dañarse, a tener un tipo de quemadura, pero se desprende. Pues para que eso suceda, para que esa piel, ¿sí?, se desprenda, las células empiezan a deshacerse, a morir. Pero dentro de ese proceso, debajo de esa piel, ya existe una generación de una nueva piel que va a estar expuesta a los rayos del sol y que nuevamente va a seguir haciendo el efecto de protección. Esas células que forman la nueva capa, de la piel, provienen de nuestro ser. Nuestras células lo han sido generando. Así que nuestra piel es de las mismas células que nosotros. Pues este pequeño ejemplo es para que entiendas cómo nosotros provenimos de la misma energía de Dios. No fuimos creados de otra cosa que no fuera la energía de Dios. Dios, imagínate que de sus mismas células tomó las chispas divinas y hizo que salieran de él para manifestar su trabajo y su expansión de su reino. Entonces, cuando fuimos creados de esta forma, las chispas divinas que somos nosotros experimentaron la conciencia mineral, la conciencia vegetal, la conciencia animal, hasta llegar a la conciencia humana. Y mientras que pasó eso, estuvimos viviendo bajo las 7 leyes universales, que si no las conoces son el mentalismo, la correspondencia, el ritmo, la vibración, causa y efecto, polaridad y generación. Esas 7 leyes universales, pues fueron leyes que el mismo dios Hermes generó para que entendiéramos, ¿sí?, cuál era el concepto con el cual estaba todo formado en la existencia. Que todo en esa existencia estaba trabajando, viviendo y vibrando bajo estas 7 leyes.
Entonces, cuando nuestra chispa divina fue aprendiendo desde que salió de Dios a vivir en esa frecuencia, entendimos que entonces nosotros teníamos que custodiar, que vibrar y respetar esas leyes a través de nuestra vida. También nos fueron enseñados en aquel momento los 7 rayos, ¿verdad? Esos 7 rayos que también traen frecuencias o virtudes de Dios. Estos 7 rayos son el rayo azul, que trae el poder, la voluntad y la protección divina. El rayo dorado, que trae la sabiduría, la inteligencia, la iluminación y el sentido común. También viene el rayo rosa, que trae el amor, el rayo blanco, que trae la belleza, la armonía, el arte, la pureza. El rayo verde trae la vida, la inteligencia y la verdad. El rayo oro rubí o color naranja trae la paz, la provisión, la devoción y el misticismo. Y el rayo violeta trae la transmutación, el perdón y la libertad. Pero estos 7 rayos también provienen de la luz de Dios, es decir, la luz de Dios es esa luz blanca, maravillosa, cristalina, diamantada. Pero cuando llega el proceso de refracción, cuando se divide esa luz, se separan esos 7 rayos, como los rayos y los colores del arco iris. Pues también esas virtudes nos fueron enseñadas, porque estábamos también vibrando, pues fuimos generados de la misma luz de Dios, y esa misma luz de Dios, cuando se descompone, se manifiestan sus virtudes, y nosotros también en aquel entonces pues vibrábamos en esa luz. Así que cuando nosotros fuimos enseñados a vibrar desde nuestra creación, podíamos sostener esa hermosa frecuencia de amor, de estabilidad, de paz, llamada la conciencia cielo. Es decir, vivíamos aquí el cielo en la tierra. Y cuando eso sucedía, podíamos nosotros vivir en una gran felicidad y en una gran perfección. No había nada diferente a eso. Todo en ese instante, todo en ese momento era perfección. Nuestra vida, si tú quieres observar la parte económica, la parte espiritual, todo estaba en un perfecto orden, pues nosotros estábamos vibrando el cielo a través del cumplimiento de las leyes universales, de los 7 rayos, y ayudando a expandir el reino de Dios. ¿Cómo es que se expande el reino de Dios? Te voy a poner un ejemplo con una compañía así comercial, una compañía que ha llegado a todos los lugares de este mundo, ¿no? Que es una compañía de refresco de Coca-Cola, ¿no? En el que ellos se han dado la tarea de que el refresco sea el mismo, esta bebida gaseosa sea el mismo para llegar a cualquier punto del mundo. No se ha modificado nada. El reino de este refresco ha llegado a todo el mundo con la misma característica. Ese es nuestro cumplimiento en realidad como seres provenientes de Dios, expandir su reino divino. Así que donde nosotros estemos, donde nosotros vivamos, donde nosotros nos coloquemos, debemos de estar vibrando ese cielo para ayudar a la expansión y al sostenimiento del reino de nuestro Padre. Y bien, pues este cielo en realidad pues es nuestro verdadero hogar, es nuestra verdadera forma de existir. No hay otra forma de existir que no sea el cielo. Todo lo que hemos pasado, que sería el infierno, ¿verdad? Porque es todo lo contrario al cielo, para que podamos entender esta dualidad, simple y sencillamente es algo que nosotros no deberíamos estar viviendo. Que nuestra creación, que lo que Dios nos ha dado a nosotros, ha sido el hecho de creer, que nosotros sepamos que debemos de creer en Él, y que todo lo que ha creado para nosotros es simple y sencillamente perfección y felicidad.
Si lo contrario ha sucedido es por el libre albedrío que nosotros hemos elegido en algún momento, pero nuestra creación siempre ha sido un estado perfecto de nuestro ser. Pues si nosotros decidimos realmente comenzar a vivir este proceso de felicidad y perfección, debemos aceptar que en nuestro ser existe un concepto inmaculado. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro ser no puede tener otra característica, otra situación que es vibrar simple y sencillamente en amor, en abundancia, en prosperidad, en salud, en bienestar. Porque ese es el concepto inmaculado. Dios nos creó perfecto. Nuestras células son perfectas, nuestro cuerpo son perfectos. Si el cuerpo se llega a enfermar o a tener cambios físicos, es porque nosotros nos hemos alejado del plan divino de perfección y del concepto inmaculado que nos fue otorgado en el nacimiento. ¿Cómo nos hemos alejado de esta situación? A través de pensamientos que juzgan, que critican, a través del miedo, a través del odio, a través de la desesperación, de la ansiedad, y te puedo mencionar muchas situaciones que nosotros mismos hemos llegado a incrustar, a pegarnos en nuestra vida para que realmente ya no exista ese cielo en nosotros. Pues si nosotros logramos retomar, ¿verdad?, ese concepto inmaculado y ese plan divino de perfección, podemos lograr de verdad volver a la nueva edad dorada. ¿Y cómo es que sucedió esto? ¿Por qué realmente podemos creer que esto sucedió? Hay un libro muy interesante que se llama El Libro de la Vida, que es considerado como el Génesis para los alumnos de metafísica, y este salió como parte del estudio que deberían de tener todos aquellos involucrados en el puente a la libertad. Pero ¿cómo comenzó esto? Todo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó una gran emergencia cósmica, es decir, el proceso evolutivo de la humanidad estaba en una situación muy fuerte, es decir, el proceso evolutivo no se estaba dando. Y pues el ejemplo estaba en una guerra mundial, en donde todos los países estaban de alguna u otra forma involucrados en una guerra, en una autodestrucción, porque eso es lo que realmente se dio, una autodestrucción de todo nuestro planeta Tierra. ¿En base a qué? A la frecuencia del ego que existió en ese momento por querer controlar, por querer dominar, por querer ser una persona conquistadora y que sostuviera el poder en sí mismo. Pues bien, cuando esto sucede, pues entonces en los años de 1952, 6 años después, un poco menos, un poco más de la Segunda Guerra Mundial, pues los grandes maestros, ¿no?, nuestros grandes guardianes, todos los que han estado comprometidos con este gran trabajo evolutivo de la humanidad, pidieron que se nos diera la oportunidad, ¿sí?, de seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque cuando no hay un proceso evolutivo, pues hay que resetear, deshacer todo lo que se había generado para volver a comenzar, ¿no? Porque si el proceso no se podría dar, si la humanidad realmente, en lugar de estar evolucionando, estaba generando un proceso de regresar, de retroceso en su proceso evolutivo, pues entonces tendríamos que hacer un reseteo y volver a comenzar para que se comenzara hacia adelante y no hacia atrás. Bien, y entonces cuando sucede esto, pues se plantea este puente de la libertad que consiste en la unificación de todos los seres despiertos en un trabajo común espiritual, no importando de qué religión sean, para que se pueda hacer nuevamente la conciencia de estos aspectos importantes, como el concepto inmaculado, como el plan divino de perfección, como los aspectos de Dios y como la llegada de la nueva era aquí a este planeta Tierra. Y bueno, cuando eso sucede, pues nosotros
tenemos que comenzar a hacer cambios, pero cambios reales, porque este cielo no va a regresar hasta que nosotros no volvamos a generar un universo, ¿no?, basado en solamente vibración positiva. Es decir, nosotros no podemos traer el cielo o la conciencia del cielo si lo único que estamos lanzando al universo es una energía que no nos trae luz, que no nos trae amor, sino nos trae sufrimiento, nos trae pesar, nos trae agonía, ansiedad. Entonces es importante que el ser humano retome la conciencia del ser para continuar con ese trabajo de regresar a la nueva edad dorada. Pero, ¿cómo fue la edad dorada? ¿Cómo es que comenzó todo esto y en dónde fue donde caímos? Pues si bien en la actualidad sabemos que la mayor parte de las situaciones que se han vivido como seres humanos ha sido, pues muchos, o si no es que todos, basados en el ego, en el que creemos tener la sabiduría, en el que creemos que nuestra religión es la correcta, en el que creemos que la compañía más poderosa es la que pues tiene mayor prestigio, la que tiene mayor fuerza, y bueno, le dimos el peso a la materia y se lo quitamos al espíritu. Preferimos seguir palpando y viviendo en una separación total con el espíritu y estar totalmente apegado a la materia. Fue un cambio que le ha llevado al ego estructural, pero porque nosotros lo hemos permitido, porque nosotros hemos permitido lo que la frecuencia egoica se mantiene aquí en este espacio, en este planeta Tierra, cuando podemos traer el cielo para todos y cada uno de nosotros. De hecho, la primera edad dorada es conocida, es referida inclusive también en la Biblia como el paraíso terrenal. ¿Sí? En este paraíso terrenal en el que nosotros estuvimos todo el tiempo llenos de luz, llenos de amor, en ese paraíso en el que existieron las primeras 3 razas, ¿no? Estas primeras 3 razas que hasta en su momento evolucionaron, cada uno le duró 14,000 años de evolución e inmediatamente se fueron a ese proceso el que todos esperamos vivir, ser soles, regresar a nuestro Padre Celestial como soles, ayudar a nuestro Padre a ser regente, a hacer que su universo cada vez esté poblado con una frecuencia más elevada y apoyar a su servicio, apoyar a esta expansión de su reino. Bueno, pues eso, en algún momento, esas 3 razas pudieron evolucionar. Sin embargo, a partir de la 4ª raza, en el que viene una encarnación de todos los rezagados que traían una frecuencia de ego muy elevada, pues fue cuando empezó a decaer la humanidad. Y pues esto es algo bien importante, porque esto que le permitimos al ego, ¿no?, pues fue por el simple hecho de no vivir todos los aspectos de Dios. ¿Cuáles son los aspectos de Dios y cómo es que los vivían estas primeras razas? Los aspectos de Dios eran, o son más bien, el que Dios es vida, Dios es verdad, Dios es amor, Dios es inteligencia, Dios es alma, Dios es espíritu, Dios es principio. Y pues estos aspectos son los aspectos que de alguna forma ellos vivían todo el tiempo. O sea, sabían quién era su padre, sabían de dónde provenían y por lo tanto sabían quién eran. ¿Qué es lo que nos pasa a la hermana humanidad? Hoy, a través de las religiones que existen, nos hemos segregado, teniendo cada quien creencias particulares, específicas en base a un Dios, que finalmente termina siendo el mismo, pero evitamos hacer esa unificación para empezar a un proceso evolutivo más armonioso en comunidad, que nos lleva a estados
de implementación de la conciencia del cielo aquí y ahora, ¿sí? Pues bueno, ese cielo se vivía manifestando esos aspectos de Dios, pero más que manifestarlos era sostenidos. O sea, las primeras razas lo que tuvieron fue que se pudo sostener esa información hasta que después el ego pues fue haciendo que el ser humano se direccionara y se exteriorizara más que se interiorizara. Se perdió el contacto completo con el espíritu. Y a pesar de que tuvimos una super historia de inicio, es decir, cuando todo comenzó, pues comenzó porque pues nuestro creador, ¿no? Dio la autorización de generar nuestro planeta para ser la primera raza en venir a un planeta a demostrar sus capacidades y su crecimiento espiritual para después evolucionar, ascender y ayudar al trabajo espiritual del reino de Dios. Pues si bien todo esto que les estoy comentando sucedió cuando nuestro sol central de la galaxia sale de otra galaxia, nuestro amado Alfa y Omega, y viene aquí para hacer una galaxia en el cual van a existir 7 soles, incluyendo el nuestro, y con diferentes números de planetas cada uno. Entonces, en nuestro caso, cuando nosotros fuimos creados, nuestro gran sol central, el Alfa y el Omega, le da ahora el poder o el trabajo o el designio a Helios y Vesta para que formen un sol planetario entre los 7 que hay. Ellos crean el sol planetario y de ellos sale, ¿no?, lo que es nuestra Tierra. Y pues la Tierra fue creada, ¿no?, por grandes seres de luz, por grandes devas, por la gran diosa Amarilis, que es la diosa de la primavera, que se tardó 999 estaciones de primavera, o sea, años, para poder crear todo nuestro planeta Tierra, para embellecerlo tanto, para que fuéramos recibidos con la mayor perfección de Dios. Y todo eso sucedió para que nosotros algún día descendiéramos en el Royal Teton. El Royal Teton es un gran parque en Wyoming, en Estados Unidos, un parque maravilloso en donde se encuentra una gran montaña, el Gran Tetón, que fue así bautizado por un italiano, ¿sí? Pues la punta del Gran Tetón pareciera como un dedo que apunta hacia el cielo, como diciendo, como recordándonos que el único camino, la única razón, que todo lo que existe es gracias al uno, a la fuente. Y que en su significado en español sería como la gran teta, y pues tiene una gran lógica causal, pues ahí es donde nosotros fuimos a llegar a ese primer punto. Ese es el gran, o el conocido bíblicamente como el jardín del Edén. Ahí es donde realmente se logró llegar al planeta Tierra, donde fuimos amamantados con el amor de la madre Tierra, de la diosa Venus, que su espíritu vibró como madre Tierra en ese momento. Y pues cuando el Gran Tetón, o el Royal Tetón también conocido, pues nos recibió, fuimos recibidos como grandes seres de luz, con música, con los colores más hermosos. Nosotros veníamos con esa conciencia ya elevada de lo que teníamos que venir a esta tierra y cuál era nuestro propósito. Ángeles y arcángeles estaban ahí presentes, y el gran Aditya, ¿verdad?, Miguel Arcángel, el primigenio, el único, el primero que salió de Dios, ya estaba ahí, fue el primero que tocó la tierra, mientras que nosotros desfilamos detrás de él. A partir de ese momento, Miguel Arcángel nos recordó que él iba a estar con nosotros trabajando en una frecuencia muy elevada hasta que lograra que la última alma pudiera de verdad
ascender y elevarse a otro estado de conciencia. Y pues eso realmente existió, eso realmente se sostuvo, o sea, de esa forma nos hicieron venir a la tierra para vivir un estado de luz y mantener la conciencia de Dios. Pero lo más importante entonces, ahora que entendemos la historia, que entendemos cómo es que sucedió todo eso, es hacer que nuestro ser vuelva a vibrar de esa forma. Tenemos que entender que no importa las estructuras que hemos creado, que no importa lo que creamos, es el momento de volver a estar en contacto con toda nuestra naturaleza, con esa naturaleza cooperadora, con esa naturaleza de amor, con esa naturaleza de luz. Es decir, que manifestemos la conciencia del cielo en la tierra para que se dé la nueva edad dorada en todo el mundo. Y eso se va a lograr con un proceso de cambio, de transformación. Necesitamos nosotros hacer ese proceso de cambio, necesitamos nosotros hacer que la nueva edad dorada regrese, hacer que la edad se manifieste y se expanda como debe de ser. Así que ahora que conoces ese gran estado de conciencia que es el cielo y que lo puedes vivir, ahora que conoces que el Royal Teton es nuestro paraíso y que a partir de ahí hemos estado aquí raza tras raza para poder evolucionar, entonces quiere decir que podemos lograr continuar a hacer este proceso en la actualidad. Es decir, podemos permitir que la nueva edad dorada se vuelva a lograr aquí con nosotros, se manifieste con nosotros. Y para eso lo único que necesitamos es nuevamente recordar el trabajo de las 7 leyes universales, recordar el trabajo de los 7 rayos, recordar el trabajo de los 7 aspectos de Dios, mantenerse en una postura firme de lo que soy. O sea, si yo soy un ser que proviene de Dios, soy un Dios pequeño, un Diosito, y necesito estar vibrando, pensando, actuando, compartiendo, interactuando con la humanidad tal como el mismo Dios lo haría. Así que es importante que estos aspectos los vayamos analizando, y pues en estas siguientes clases lo vamos a hacer a través del conocimiento de estas herramientas para ir conociendo cómo es que vivimos la edad dorada, cómo es que sucedió, qué podemos empezar a hacer para manifestarla en nosotros mismos y luego en nuestros hogares, porque es muy cierto que si tú haces el cambio, si tú comienzas a vivir la edad dorada en ti ahora, así va a ser, así se va a mantener. Tu vida va a cambiar, y la vida, cuando empieza a generar cosas positivas, cosas buenas, entonces el universo hace todo para que a ti se te entregue lo mismo que diste hacia ti misma y hacia los demás. Así que vamos a estudiar estos aspectos de Dios, estas leyes universales, estos 7 rayos, para que puedas tener la conciencia de mantener el cielo aquí en la tierra. Pues muchísimas gracias, me dio un placer compartir con ustedes esta pequeña cápsula con la que iniciamos temas cada vez más profundos en nuestras clases de metafísica. Así que muchas gracias, te veo la próxima semana y mantén ese cielo constante aquí en la tierra. Hasta la próxima.